Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión del jueves científico. El tema de hoy es identificación de enfermedad renal crónica en la consulta pediátrica y tenemos la suerte de contar con la doctora Lourdes Cisneros Marco, ginecóloga pediatra del instituto, quien nos va a ilustrar sobre este tema tan interesante. No, disculpen. ¿Cómo? Lo voy a colocar este lado. Ya estoy. Bueno, buenas tardes. Vamos a revisar un poco la relación a identificación de factores de riesgo. Me parece importante este tema debido a que cuando uno revisa nuestra casuística en diferentes centros donde manejamos enfermedad renal crónica, vamos a ver que más o menos, sacando la estadística, entre el 30 y 40%, todos, entre médicos y familiares, desconocemos cuál fue la causa que llevó a desarrollar la enfermedad renal crónica. De verdad esto es preocupante porque el hecho de tener enfermedad renal crónica ya sea avanzada, que es como la mayoría de nuestros pacientes debutan, quiere decir realmente que no estamos muy bien y necesitamos que como pediatras, como médicos generales, nos ayudemos para poder hacer detección precoz y obviamente hacer de que esta enfermedad no progrese. Entonces, definitivamente necesitamos un poco revisar en qué podríamos ayudar para lo que es detección precoz. Entonces, definitivamente tenerlo en un instituto o un centro donde tengamos terapia de reemplazo como diálisis peritoneal, hemodiálisis, o ya valorar, considerar en algún momento trasplante, definitivamente no es lo ideal. O sea, algo tenemos que hacer. Entonces, es por ello que vamos a revisar este tema. Pero obviamente tocar factores de riesgo y identificación precoz no tiene sentido si no revisamos un poco de qué estamos hablando. Entonces, por ello vamos a tocar algunos temas que son importantes para hacer detección precoz. Y asimismo, ver en qué podríamos apoyar nosotros como pediatras o como médicos generales y cuándo referir, porque a veces como que nos preocupamos demasiado muchas veces y definitivamente podríamos hacer con lo que tenemos en nuestro centro muchas cosas y recién orientarlo mejor. Entonces, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, primero tener en cuenta de que ya estadísticamente se sabe de que ¿cuándo vamos a hablar de enfermedad renal crónica? Cuando definitivamente no haya vuelta atrás. Es decir, no es agudo, no es algo que definitivamente es un valor aislado y que seguramente vamos a tomar luego un control y va a estar normal. No, no es así, porque ese paciente está yendo con deterioro progresivo de la función renal. Ahora, ¿qué otro ítem podríamos considerar? Es siempre la pregunta de los papás y de repente nuestra duda sea, ¿estarán afectados los dos? ¿Cuál será más uno que el otro? De repente lo podríamos ilustrar cuando tenemos nosotros de forma experimental ratones en las cuales se les hace nefrectomía progresiva. En un momento de nefrectomía unilateral uno toma los dosajes y la creatinina sigue siendo normal en este caso para esa especie. Se hizo nuevamente nefrectomía del riñón que queda a la mitad y el paciente sigue teniendo, en este caso el ratón, sigue teniendo creatininas normales o esperables. ¿Por qué? Porque esa porción que queda de tejido renal, que nosotros muchas veces llamamos reserva renal, obviamente se está exigiendo mucho más de aquellas nefronas que no se usaban y obviamente tratando de tener un valor normal para poder compensar y mantener la homeostasis que nuestro cuerpo necesita. Entonces, más o menos refieren que el riñón unilateral tendríamos que quedar, o entre los dos solamente con 25% para recién tener creatininas en incremento. Quiere decir que la creatinina per se simplemente es un valor referencial, porque si yo tengo daño importante a nivel renal y para que yo lo tenga manifestado en un examen de sangre, definitivamente están afectados los dos y no hay masa que lo pueda compensar, ya sea reciente, que es la injuria renal aguda, que obviamente si que podemos corregir todo, vamos a tener nuevamente nuestro valor basal, nuestra creatinina normal para la edad, pero en el caso de la enfermedad renal crónica no es así. Definitivamente el tejido renal de ambos riñones
se ha afectado tan importantemente que las creatininas que esperamos para la edad del paciente obviamente ya no van a mejorar. Estamos exigiendo demasiado, mucho más, o todas nuestras masas de nefronas que no se usaban, que estaban reservadas para, en este caso, para la adultez o la etapa adulta mayor, se están usando para, obviamente, más temprano si estamos hablando de pediatría. O sea, eso es algo muy importante. O sea, no solamente creatinina es lo que tenemos que valorar. Entonces, si ya hablamos de enfermedad renal crónica, entonces definitivamente el daño renal progresivo, no hay vuelta atrás, es irreversible. Y lo otro es de que tengo que buscar qué lo está causando, si es algo funcional. De repente yo tomo una ecografía y no encuentro absolutamente nada, pero mi valor de creatinina están altos, tengo que saber por qué. Y por lo tanto decimos que a veces es algo funcional. De repente algún paciente que tiene vejiga neurogénica, no ha hecho infecciones unidades de retención, pero nació con 2 riñones, tamaño renal adecuado, pero hay algo funcional que progresivamente está dañando el riñón y por lo tanto tenemos poco a poco menos masa de glomérulos, menos masa renal. Entonces, hablamos, podría ser funcional, que poco a poco va a llevar a una enfermedad renal crónica avanzada, o también ya decir de que hay algo anatómico, una malformación que lo lleve poco a poco a perder masa renal. Entonces, tengo que identificar como pediatra, por lo tanto, tratar de escarbar, tratar de ampliar mi historia de alguna forma, en toda la parte de evolución, tratar de definir esto. Si es agudo, tiene más para agudo, tiene más para crónico. Refiere que más o menos el tiempo que deberíamos hacer el seguimiento, valorar los factores de riesgo y decir qué tiene para crónico y qué tiene para agudo, tratar de mejorar todo lo que se pueda para poder dañar menos. Y por lo tanto, en el seguimiento, que es control de niño sano, control posalta, iré viendo, si yo veo controles de creatinina al mes, 2 meses, 3 meses, veo que son sus valores altos para la edad, definitivamente este paciente está viendo enfermedad renal crónica, pero no tengo que muestrearlo quizás semana a semana y de repente en mi centro no tengo una creatinina sérica, o sea, no hay que hacer eso, ¿sí? Si el paciente está clínicamente bien, obviamente hacerle un plan para poder hacer seguimiento de creatinina. Entonces, eso es algo importante que considerar. Algo también que hay que recordar, que muchas veces nosotros hemos tenido o repasado de cierta forma, es en cuanto a la función renal. ¿Qué debemos tener en cuenta? Sabemos que muchas veces consideramos a lo que es la función renal y siempre lo relacionamos con lo que es excretar los productos desechos. Si veo, niveles de creatinina alta, enfermedad renal crónica, insuficiencia renal, como antes mencionábamos, ese término, mucho lo relacionamos con tener urgentemente un valor de urea, o de repente un nivel de ácido úrico, si es que conocemos más de lo que tenemos como expresión de la parte renal, pero no es lo único. Entonces, yo como pediatra, ¿qué podría hacer para valorar si tengo otra afectación de lo que hace habitualmente? Entonces, no solamente es urea, no solamente es creatinina. Entonces, dentro de lo que son las funciones renales, lo que hay que considerar es de que en cuanto a la función importante que tiene con regular lo que es el balance hídrico, el manejo de sodio y agua. Y eso está representado en pediatría con control de lo que es la presión arterial. Tener alguna referencia, tratar de, si no tenemos el manguito adecuado, tener alguna noción que me diga el examen sobrecarga de volumen o sobrecarga en este caso o incremento de presión arterial. Ese examen físico básico me va a ayudar también a poder hacer parte de mi estudio, debido a que se ha relacionado aumento de presión arterial con lo que es deterioro progresivo de la función renal. Asimismo, si tengo como antecedente injuria renal aguda, decir de que tengo que monitorizar si se mejoró la función renal es presión arterial, porque lo que va a quedar en el seguimiento no va a ser ya la función renal. En mi examen físico de control por consulta externa va a ser monitorizar la presión arterial como consecuencia o secuela que esté quedando de una injuria renal y a su vez un examen de orina básico para ver si hay algo de proteínas detectable. Entonces, sin tener necesariamente que tomar creatinina sérica para muestrar a ese paciente. Entonces, mi examen básico, mi examen físico para ver edemas, que está correlacionado con el monitoreo de presión arterial. A su vez, algo también con la que vemos mucho a nuestros pacientes que vienen a la emergencia o que debutan con enfermedad renal crónica es la historia clínica de forma en los 3 últimos meses, en el último año clínica con lo que es
con anemia, paciente que estaba hiporéxico, pálido de forma progresiva, que era lento, no podía hacer actividad física, que habitualmente era un niño vital, y de repente ya para agotarse menos, ya hacía menos actividad física, ya no es clínica de lo que es anemia. Entonces, esta función básica también está regulada por lo que es la función renal, o sea, no tiene nada que ver con tomar todavía una urea ni creatinina, simplemente es control de niños sanos para poder evaluar este ítem dentro de nuestro examen físico. Entonces, algo que también tiene que ver con el control de la función renal y en cuanto a mi seguimiento de control de niños sanos, es ver lo que siempre los papás nos preguntan, control de lo que es la talla, el peso y la talla. Entonces, esto es básico. Y también lo podríamos hacer en la plantilla, viendo la ganancia de lo que es la talla, pero si hay crecimiento. Y también acá tiene un rol importante lo que es el rol que tiene el niño en lo que es la talla y crecimiento. Algo importante es ver acidosis metabólica. Y tenemos que tomar una gasometría necesariamente arterial, ¿no? Nosotros como la parte de la especialidad solamente venosa, un gas venoso me ayuda bastante bien si es que lo necesito o en algún momento lo vaya a mostrar o sospecho enfermedad renal, pero dentro de mi consulta como pediatra, simplemente control de niños sanos y ver la velocidad de crecimiento, que como saben ustedes, en 3 a 6 meses, no necesariamente tengo que verlo semanal, y tampoco para que en cierta forma el paciente se empeñe en que tiene que tener un control de niños sanos. Entonces, muchos de nuestros niños están bien con talla baja y obviamente el deterioro ha sido lento y progresivo. Entonces, se ha visto mucho de que estar acidótico tiene que ver mucho con lo que es la acción de la hormona de crecimiento, bastante relacionada. Y a su vez, pacientes con alteración de calcio, alteración de sodio, alteración de potasio, también está muy demostrado en que tiene impacto en lo que es el crecimiento. O sea, no solamente hay que pensar en acidosis metabólica, no solamente en enfermedad renal, sino de que si algo está alterado también tratar de valorar cuando lo tengamos la oportunidad de evaluar un estudio metabólico, tratar de valorar cómo están estos iones. Pero no necesariamente nuestro control de niños sanos es suficiente con control de lo que es peso y talla y ver cómo es su balanza ponderal. Esto es muy importante, o sea, no necesariamente tengo que tener una uricreatinina para ver de que la función renal está bien, porque sabemos que tiene que estar muy deteriorada para tener recién niveles incrementados de uricreatinina. Algo importante que tenemos que tener en cuenta y muchas veces no lo tenemos a mano debido a que hay problemas con lo que es la recolección de la orina y es un poco más tedioso, aún más si es un niño pequeño, no podemos hacer una punta adecuada de orina 24 horas, es tener en cuenta que es tasa de filtración glomerular. Tasa de filtración glomerular mucho lo relacionamos con depuración de creatinina o aclaramiento de creatinina. Bueno, el aclaramiento de creatinina es el valor o la técnica cómo vamos a nosotros a obtener de forma indirecta la tasa de filtración. La tasa de filtración lo que nos va a demostrar es cuántas nefronas están funcionando para poder tener nuestra función renal adecuada con uricreatinina adecuada. Eso es lo que en cierta forma nos está diciendo la tasa de filtración, diciéndonos cuántos glómerulos están funcionando y están teniendo esta función renal de forma adecuada y funcionando adecuadamente al niño. Entonces, si quiero tasa de filtración glomerular, lo puedo hacer
glomerular, pero mis glomérulos ya son los que voy a tener recorrida y los que debo tratar de mantener. Por lo tanto, es la explicación por la cual nosotros durante el primer mes de vida tenemos una tasa de filtración glomerular todavía disminuida, entre comillas, pero es la adecuada para este paciente, ¿no? Tenemos ahí, nacemos alrededor entre 35 y 45, prefieren mililitros por minuto por metro 63, y conforme pasan los días vamos a irlo mejorando. Si nosotros tomásemos a todos nuestros niños recién nacidos una creatinina, seguramente la vamos a encontrar alta, como sabemos 0,8, 0,9, y muchas veces lo interpretamos que es la creatinina de la mamá. ¿Es cierto? Sí, en parte, debido a que esa creatinina relativa. Aquí Schwartz nos ayuda un poco con lo que es determinar lo que es la tasa de filtración glomerular. El detalle es que Schwartz previamente, ya lo debemos haber revisado también, o debemos haberlo escuchado, de que había factores por cada edad. El detalle con lo que hace Schwartz es que de que se presta mucho a que, primero, de que cuando él hizo esta fórmula, entre comillas, con varios factores por edad, lo hizo cuando todos usábamos un método colorimétrico, que es Jaffe. Eso se ha ido modificando y la importancia de lo que ha hecho Schwartz para calcular lo que es la tasa de filtración es tratar de estandarizar y tener de forma rápida un cálculo de tasa de filtración. Y también lo otro que lo que ha aportado es de que nosotros debemos ir encaminados a tratar de medir la mejor tasa de filtración o aproximarnos a la que tiene el paciente. Entonces, si hay factores que tienen de 0.33, 0.45 y 0.55 conforme pasa la edad del paciente. Pero el detalle es que yo si le pongo un factor de 0.55, 0.75 a niños mucho más grandes o adolescentes, yo sobreestimo la función de ese riñón y no se correlaciona con la tasa de filtración real. Entonces, si bien la formulación de esta tasa ahora está hecho para todos los que miran la creatinina con método enzimático, en muchos lugares prácticamente lo han estandarizado y con 0.403. Hay centros que tienen las dos técnicas, Jaffe por color y por enzimático, y prácticamente usan independientemente, ahorran más bien, el enzimático es un poco más caro, pero han visto de que no hay diferencias. Entonces, si queremos calcular lo que es la tasa de filtración, hay que recordar simplemente, hacerlo de forma muy rápida, recordando el factor de 0.413. La talla está en centímetros, el factor 0.413 y la creatinina. Es decir, no necesito recolectar la orina para hacer mi corrección adecuada y por lo tanto, si necesito administrar una medicación, hacerlo de forma oportuna y adecuada. La siguiente. Y eso es en cierta forma, podríamos hacerlo como ejercicio, y en la cual vemos que no solamente debemos fiarnos del valor que tengamos de laboratorio. Tranquilamente, para un lactante o un preescolar podría ser nuestro límite superior 0.5. 0.4, normal 0.3, pero debe llamarnos la atención y hacer en cierta forma la práctica de poder calcular o aproximar la tasa de filtración, porque ven cómo es que se correlaciona la tasa de filtración aquí en esta fila, y obviamente hay mucha variación. Entonces debo tratar de hacer el ejercicio de forma rutinaria si tengo una creatinina, y más aún si estoy manejando un paciente en intermedios, en una UCI, tratar de al menos hacer mi cálculo de evolución y en cierta forma tener noción de qué tasa de filtración está manejando ese paciente. Muy importante, simplemente con una creatinina y tallar a mi paciente. Algo que también lo vamos a ver mucho más en niños más grandes es estimar. O sea, no porque encuentre una tasa de filtración de 50 siempre va a ser enfermedad renal crónica. Tengo que evaluar el contexto. Si es un paciente que maneja siempre esos valores, de repente está en fase de recuperación y en cierta forma esperar y decir, maneja una tasa de filtración tal,
pero está en cierta forma la creatinina en disminución y por lo tanto su tasa de filtración recién aún no está estable para yo decir qué estadio de enfermedad renal crónica tiene. Entonces, decir qué nivel o qué grado tiene de enfermedad renal crónica es muy importante, pero obviamente con la evaluación adecuada y tenemos como tiempo prudencial, entre comillas, como límite mínimo de 3 meses, porque obviamente estamos adaptándose ese riñón en cierta forma para tener un nivel de creatinina en cierta forma estable. ¿En cuánto quedará después de tener daño renal? Lo tenemos que evaluar y seguir. ¿Necesito verlo semana a semana? No. Ya lo mencionamos, te necesito tomar una muestra también muy cercana tampoco. O sea, es decir, de repente por ese lado no tengamos que maltratar, simplemente el paciente está estable, no tiene cuadro infeccioso y obviamente tengo que hacer su control y no perder a ese paciente y que el familiar sepa que lo tenemos que seguir, que acuda a la consulta. Entonces, lo que acá digo, inicialmente cada doquier, son en cierta forma centros en los cuales, o consensos en los cuales uno evalúa función renal, lo importante es qué tasa de filtraciones estamos manejando. Ese paciente ya tiene de forma crónica, prolongada, niveles de creatinina aumentados, y lo que tengo que hacer es mi estadiaje, calcular la de filtración glomerular y decir en qué grado estoy. Cada 30 vamos a aumentar el nivel. Si tengo por encima de 90, pero yo sé que este paciente tiene factores de riesgo para hacer deterioro de función renal, ya lo debo etiquetar como uno. Decir de que tiene un factor de riesgo para tener un grado de enfermedad renal es muy importante. Si yo tengo un paciente que en una ecografía me detecta nefrocalcinosis, de repente, o como un día lo confirmo, y tengo creatinina 0.3, ese paciente no es que esté normal. Tiene un factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, pero ya lo debo etiquetar uno y que el familiar lo entienda. No lo tengo que ver mes a mes, de repente cada 3 meses, 6 meses, hacer un control a 6 meses de ecografía de repente. No tengo que verlo tan seguido. Simplemente con que me entienda de que ese paciente no se debe perder y debe tener un control de niño sano. Y eso tranquilamente lo podemos hacer como pediatras, ¿sí? Entonces, cada 30 estamos aumentando en cuanto a deterioro de función renal. Eso es lo que debemos vigilar como pediatras, no mes a mes necesariamente. Y habitualmente en adultos suelen dializar, o decimos que ya a partir del 3, 4 y 5 es enfermedad renal crónica avanzada, y suelen dializar por debajo de 15, habitualmente porque se correlaciona con urias muy altas y el paciente está obviamente con mucho más clínica de que el riñón no está funcionando. Nosotros como pediatras el enfoque es diferente porque el niño habitualmente es un paciente que tiene enfermedad prolongada, no está creciendo, no está rindiendo bien en el colegio y obviamente esa clínica de enfermedad renal como en el adulto no se suele ver mucho más temprano y habitualmente, tranquilamente, si es que tiene esa clínica podría dializarse o requerir terapia desde el estadio 4. Es simplemente para tenerlo como una visión, pero obviamente es una especialidad. Lo que hay que hacer es que se mantenga lo más preservada la función renal y tener noción si este paciente tiene factores de riesgo para progresión de enfermedad renal. Se aplica para mayores de 2 años, ya explicamos, porque la función renal está todavía mejorando. Y otro ítem importante es ver en qué contexto estamos nosotros. Sabemos muy bien que nos falta mejorar estadística en cuanto para saber cuál es nuestra frecuencia, en cuanto a incidencia, epidemiología, o prevalencia de enfermedad renal crónica, pero un dato importante era que casi cercana a la mitad no sabíamos por qué había hecho enfermedad renal crónica, y es algo que sí nos debe preocupar bastante. Y como pediatras, detectando precozmente, hay que tratar de ahondar y hacer la referencia adecuada con la información adecuada que nosotros como pediatras detectemos. Primero, tener en cuenta que obviamente si es que nos comparamos con adultos, ellos nos llevan, por lo que son mayor la población, nos llevan de forma importante y sabemos que obviamente para ellos la patología que predomina para enfermedad renal crónica, para tenerlo como noción, lo sabemos, es diabetes e hipertensión. Obviamente eso es ya conocido, también que cuanto mayor edad tengan ellos, obviamente la progresión, el diagnóstico en esa población va a ser mucho más frecuente, pero lo importante es conocer qué pasa con nuestros niños. El detalle es que su impacto no solamente es en lo que netamente tiene que ver con la enfermedad renal en el paciente. El detalle es su impacto en lo que es talla. ¿Quién sigue talla? El pediatra, control de niños sanos. Afecta tanto la parte de crecimiento y desarrollo neurológico,
el hecho de rendir, como mencionamos, con enfermedad renal crónica avanzada. Eso es lo que tenemos que detectar o medir nosotros. De repente su desempeño en el colegio es bajo por algo, está anémico, es anemia solo es carencial o tenemos que ampliar algo más. Todo eso es control de niños sanos. Entonces, en cifras obviamente somos menos, pero su impacto es mayor. Y la otra parte que es importante es que nosotros somos los que vamos a detectar enfermedad renal crónica estadios tempranos y en algunos avanzados. Pero el detalle es que ese paciente va a pasar a lo que es a ser adolescente y joven y adulto en la población, a pasar a las cifras de la población de adultos, pero obviamente ya con enfermedad renal crónica avanzada para dializar. Entonces nuestro rol en cierta forma ya no lo van a desplazar a nosotros porque nosotros no hicimos detección precoz. Entonces el detalle es que ese paciente si va a desarrollar enfermedad lo haga muy tardíamente y no donde obviamente es un paciente que tiene mucho potencial, ¿no? En adulto joven. Entonces ese es nuestro rol. También tener en cuenta de que ese paciente tiene obviamente mayor tasa de mortalidad, principalmente la causa es cardiovascular, tiene mayor movilidad por esa ley, por lo tanto la esperanza de vida también es menor y obviamente nuestros niños tienen ese impacto. Y solo para tenerlo de noción, algunas cifras, nos parecemos quizás en Latinoamérica o Uruguay, de repente no, porque incluso es una población mucho más pequeña que la nuestra, pero incluso su tasa de donación es mucho mayor, trasplantan mucho más rápido, pero si queremos comparar en cuanto a incidencias, en cuanto a casos nuevos tenemos más o menos entre 9 a 15, si nos comparamos a Argentina, debe ser cercana a nuestra población entre 12 a 14 por millón de población pediátrica. Entonces, millón de población pediátrica también hay un sesgo. ¿A cuánto consideramos? ¿A 14, a 18, a 20? Esa parte también es un problema para poderlo comparar, pero acá solamente reúne enfermedad renal crónica estadio 5. No estamos detectando 2, no estamos mencionando 2, 3, 4, obviamente debe ser mucho. Entonces, es para tenerlo en cuenta, es regular la población pediátrica y el único que tenemos aquí en prevalencia es a Brasil, pero Brasil trasplanta tanto que obviamente menciona solo terapia de reemplazo, definitivamente sí es latinoamericano, pero no nos podemos comparar a ellos, obviamente están mejor ellos, pero obviamente podríamos considerarlo porque el resto son países que no son de nuestro continente, pero obviamente para tenerlo más o menos entre 65 y 85 niños por millón de población. Entonces, es a lo que debemos en cierta forma evitar o tratar de retardar. Algo básico para nosotros. ¿Cómo es que estamos estadios tempranos? 2, 3, 4. Porque veíamos que las estadísticas, la mayoría está para estadio 5, diálisis. Ustedes como pediatras de repente no lo vean. O de repente ya estén en la fase adulta y estén dializándose. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? REPIR es una base española, 2, en la cual comenzó a decir a todos los centros que tienen nefrología pediátrica, pediatría, porque ya no hay especialidad de nefrología pediátrica, sino pediatra con afinidad o con capacitación en nefrología pediátrica, decir que reporten. A todos los que tenían tasa de filtración menor de 90, decir que reporten. Se comenzó a reportar todos los estadios, 2, 3, 4, 5, pero aquellos que no se dializaban, es decir, comenzar a reportar cuántos. Entonces, su población, que hay que compararla a la nuestra, más o menos es 10 niños por millón de población pediátrica que todavía no están diálisis, que todavía nosotros seguramente no lo hemos detectado porque sabíamos que nos falta esa parte de detección. Y más o menos en prevalencia mucho más de 100 niños. Que en el año tenemos 1 millón de personas, considerando que obviamente su tasa de natalidad en ellos es mucho más baja que la nuestra, ¿no? Esta tasa es mucho mayor, obviamente se debe ser mucho más. Lo que preocupamos nosotros como pediatras es el rol que tiene la infección urinaria en nuestros niños. Incluso en las vías ahora, antes consideramos el gran impacto que tenía solo las infecciones urinarias altas, ¿no? Que tenía como impacto en la patología de una pielonefritis. Pero ahora sabemos que han incluido lo que es también infecciones urinarias altas y bajas. De repente, para hacer un poco de preocuparnos más y en cierta forma para hacer una historia clínica y tratar de no perder esos niños y no se nos pase en detectar factores de riesgo. La infección urinaria es un factor de riesgo ¿para qué?
Aquellas que tienen, sabemos que la causa de infección urinaria principal es ascendente, es mucho más frecuente cuando aumenta la edad en las mujercitas que en los varoncitos. De edad temprana sabemos que hay que descartar sí o sí una malformación de la vía nefrológica. Entonces, es como decir, detectar por historia clínica, tratar de tamizar ahí y tratar de apuntar si hay una... Entonces, el impacto de la infección urinaria sería si me va a desarrollar o no nefropatía cicatrizal. ¿Y qué significa tener cicatriz a nivel renal? Significa su impacto va a ser en tener menos glomérulos, menos masa renal. Y ya sabemos ya de que no necesariamente, a pesar de tener cicatrices, va a significar una creatinina alta, porque el área que no esté con cicatrices tratará de esforzarse más, o la que tenía que usarse en la adultez o en la etapa adulta mayor, se usará tempranamente, y yo estoy usando, pero todo para que la creatinina esté bien y obviamente todo el resto esté funcionando. Entonces, ese es su impacto. Entonces, tiene mi paciente historia de infecciones urinarias de repetición, simplemente ha tenido que ir a la emergencia por cuadros febriles donde se le había tenido que hospitalizar, donde le ha dicho que no es respiratorio, que sabemos que es lo más frecuente. Tratar de rescatar esa información es importante. Si no ha tenido hospitalizaciones es un buen dato, quiere decir que tiene un factor de riesgo menos. Pero hay que buscar como factor de riesgo porque muchos de nuestros niños tienen este antecedente y se tenía como factor de riesgo tener un riñón pequeño. Es decir, no tenía 1 millón, sino tenía 600.000, obviamente más. Este factor de riesgo también. Entonces, hay que tener bien controlada esta variable. ¿Tiene positivo o negativo? Entonces, malformaciones renales, un primer dato, la historia clínica, y algo que seguramente cuando queremos hacer investigación, de repente estamos en la residencia y me dicen un trabajo de investigación, o estamos haciendo un trabajo comunitario en nuestra salud. Dicen, quiero hacer sobre tomar examen de orina todos, que es barato, una tira a todos. Entonces, en países como en Asia, donde es muy frecuente las glomerulopatías, ellos lo tienen como protocolo porque cuando ven, no es lo frecuente, no es malformaciones, en ellos es glomerulopatías. Entonces, a todos sus niños, ellos le toman un examen de orina a los 5 años para ver hematuria, que es una primera manifestación de glomerulopatía, nefropatía IgA, y para ver proteínas. Eso se revisó por la Academia Americana de Pediatría y dio si tenía impacto en nuestros centros en países como el nuestro. Vieron de que no era muy útil. Entonces, pero eso va a depender, obviamente, nos basamos siempre en estudios internacionales, estudios de fuera, entonces, obviamente eso no está y hay que valorarlo bien. La recomendación es que no necesariamente, si es un paciente que tiene factores de riesgo, como pediatras, vemos de forma individual, que se ha hospitalizado por infecciones urinarias, tiene un dato de malformación renal importante, obviamente, ese paciente, si no lo debo perder, tener el dato de cómo está la tira de orina. Entonces, debo seleccionar. No está recomendado en todos, pero puedo tener esa información si es que el paciente tiene más factores de riesgo. Entonces, lo que comentábamos era de que en niños la variación es tanto en la estadística en cuanto a edad, no se puede estandarizar, algunos consideran 20 años, otros consideran 19, otros 18, otros 14, como acá el seguro. Entonces, igual siempre la patología que predomina son malformaciones renales. Es donde debemos apuntar y por debajo del 20% de glomerulopatía, si es que es un paciente adolescente, escolar, donde todos los datos den para lo que es algo de nuevo, ¿no? Que es glomerulopatía. Pero donde debo, como seguimiento, como cuando los niños están, apuntar a detectar malformaciones renales. Entonces, de todo lo revisado, es donde podemos intervenir. Seguimos en control de niños sanos. Entonces, historia clínica, la edad. Cuanto más pequeños nos defendemos menos, focalizamos menos, infección para hacer, si el foco fue urinario, para hacer sepsis, menos masa renal. Cuando el paciente fue prematuro, decíamos que tras 36 semanas se formaba el número de glomérulos. Por lo tanto, era importante mantener esta edad y factor de riesgo como para tener menos de masa renal es bajo peso al nacer y ser prematuro, porque obviamente este paciente se está exponiendo a hipoxia, a muchas náuseas como son infecciones y por lo tanto eso va a tener impacto
en lo que es el número de electrones que deberíamos tratar de preservar. Pero podemos modificar esto, obviamente no lo podemos hacer, y la historia clínica, algún factor de antecedente de enfermedad renal que también se puede generar. Sabemos que donde es mucho más propenso, más frecuente siempre es en el varón, eso se lo debe. Y la raza no la deberíamos considerar entre comillas, pero sí la nombro aquí porque si uno ve la estadística o de los pacientes que nos vienen, es muy frecuente que, por ejemplo, síndrome nefrótico no tengan muchos niños de Piura, por ejemplo. ¿Hay algo que hace que se seleccione mucho o es que hay un factor de riesgo? Son hipertensos. Entonces hay que tratar de repente, nuestras zonas tiene algo en particular en cuanto a eso, ¿no? Nos falta todavía hacer más estudios, ver esa parte, pero hay alguna razón por la cual vemos algunas patologías mucho más predominantes en algunas partes de nuestro centro. Por ejemplo, en el sur, muchas tubulopatías, nefrocalcinosis. Entonces, habría que ver qué caracterizan más. ¿En qué podríamos intervenir? Proteínas, pero digo, en mi centro no hacemos proteínas. No puedo tener proteínas, pero no necesito eso. Necesitamos solamente una tira de orina. El hecho de detectar proteínas positivos, tenemos la fortuna de que el examen de orina, si tenemos proteínas positivas, me está diciendo de que hay albúmina. De forma importante, entre comillas, 1, 2, 3 cruces. O sea, no me detectan proteínas tubulares, que no me interesan mucho, sino me interesan más las proteínas glomerulares, que es albúmina. Entonces, una tira de orina es importante. Y me importará que una vez salga proteínas, de repente tiene fiebre y me sale una proteína y los mando, tengo que decirle que vayan de proteínas. No. Para ver proteínas, el paciente tiene que ser un paciente que esté estable. Entonces, sí, resuelvo su problema por la que acudió, le hago control de niños sanos, su control a la semana, y tomo un examen de orina, si es que ese fue un dato que rescaté. Ahora, para considerar los problemas, si detecto negativos, no se preocupe. Y si lo vuelvo a detectar, la definición de proteinuria es encontrar 3 datos, 3 tiras de orina positivas en momentos diferentes. Lo citaré a 2 semanas, o de repente a semana, pero para poder recién hacer el diagnóstico de proteinuria. Y recién, y sí seguimos estando en la consulta en pediatría. Entonces, no hay que tratar de simplemente hacer nuestro tamiz y hacerle un plan de seguimiento, sin necesidad de ya etiquetarlo como proteinuria. Entonces, puedo tener una infección urinaria, un cuadro febril y tener proteínas en la piel y sabemos que esta es transitoria. Lo mismo para la hematuria. Entonces, lo vuelvo a repetir, 3 controles en momentos diferentes, tratar de que sean las condiciones similares sin tener episodios intercurrentes y podría ser mi diagnóstico de hematuria. El otro detalle es presión arterial, en la que revisamos el rol que tiene el riñón en control de lo que es la presión arterial, el impacto, presión arterial, medir la presión arterial. Vamos a ver cuál es la recomendación. Control de peso. Nuestros escolares y nuestros adolescentes tienen tendencia, eso ya es un boom, para lo que es obesidad o sobrepeso, también lo podríamos controlar. Lo que es la homeostasis en cuanto a calcio fósforo, lo coloqué aquí principalmente por el hecho de el control de lo que es la talla, ver los impactos, si podemos intervenir en eso, el crecimiento. Y también algo que vemos bastante es, si es que le tomáramos laboratorio, obviamente a todos, pero no es necesario, es tener ácido úrico, mucho más frecuente en ya adolescentes, algo que se encuentra mucho más en población de mayor edad y que tiene mucho más impacto con lo que es el peso. Entonces, tenemos que controlar necesariamente el sobrepeso y la obesidad. La anemia también es control de pediatría y la parte que en nuestra emergencia deberíamos ver es, ¿tiene mi paciente riesgo para nefrotoxicidad? ¿Está mi paciente? ¿Puedo aplicarle una aminoglicósido a mi paciente? No es que esté vetado siempre el administrar aminoglicósidos, es un buen antibiótico, pero en paciente ideal. ¿Está mi paciente deshidratado? Debo tener cuidado porque puedo causar una falla renal aguda. Entonces, si lo pienso colocar un endovenoso y hidratarlo bien, si puedo evaluar eso y controlar esa variable, puedo usar ese antibiótico, pero como pediatra deberíamos evaluar susceptibilidad a hacer falla renal aguda. Este es un gráfico en el cual ve el rol de lo que es
o explica el rol que tiene la prematuridad y lo que es el bajo peso. Entonces, ¿a qué está asociado ello? Como venían, tiene que ver con la formación de glomérulos, menor masa renal, y por lo tanto, esa menor masa renal se va a exigir mucho más y por lo tanto voy a tener hiperfiltración. Si hiperfiltro voy a tener proteinuria. Y proteinuria también es un factor que me está diciendo que estoy esforzándome demasiado y por lo tanto debo hacer reposar. Mi actitud debe ser hacer que repose mi riñoncito para no tener deterioro de función renal. Pero lo más importante es detectarlo y seguir a este paciente cómo se está comportando. Si encuentro en la tira proteinuria, debo preocuparme o tratar de controlar qué está pasando para tratar de que esto no se controle. Entonces, netamente es prematuridad asociado a menos masa renal y esto tiene que ver con daño renal y enfermedad renal. Más aún si este paciente ha estado hospitalizado, ha estado con infecciones, ha tenido prematuridad, ha tenido injuria renal aguda. Y aún más si ha estado desnutrido. Esto se ve, tiene bastante correlación con lo que es masa renal. Menos masa renal, mientras menos edad tenga. Más prematuridad, menos masa renal. Y algo que también tiene que ver con esta población es que, como es típico, clásico, ya es una información que ya la tenemos como dato, es de que estar en la UCI, y cuanto más pequeño es, obviamente, su impacto y lo que es falla renal es mucho más importante. Y un dato más de que, obviamente, esto es un factor de riesgo independiente para mayor mortalidad. Entonces, detectar falla renal, el antecedente de haber sido hospitalizado y injuria renal aguda, estar en la UCI, hay que decir o descartar de que ha tenido injuria renal aguda. ¿Cómo vendrá mi paciente? El detalle es que siempre que hablamos de riñoncitos o de la parte de compromiso renal, siempre pensamos de que ese paciente orina menos. Y no es así. Nuestros pacientes con malformación renal son más bien pacientes que no concentran bien porque la parte tubular no está bien desarrollada y por lo tanto son perdedores de agua. Entonces, habitualmente mi balance, mi tener oliguria no es el dato para pensar en falla renal. ¿Cuándo voy a tener oliguria habitualmente? Cuando ese paciente lo vemos con prerrenales, ¿no? Paciente deshidratado, paciente que está con síndrome emético, balance hídrico muy negativo varios días, ¿no? Paciente febril que ha tenido poca ingesta y no le hemos asegurado buena ingesta. Probablemente un factor de defensa, ¿cuál va a ser? Tratar de ahorrar todo el agua que no le estamos dando. Eso es lo que va a pasar a un paciente deshidratado y más aún si está infectado. Pero eso es en la parte aguda. Pero, ¿cuál decíamos desde que era la causa más frecuente de enfermedad renal crónica? Malformaciones, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, el paciente con malformación de la nefrobiológica no es un paciente que orina poco, es un paciente más bien perdedor de agua y de sal, habitualmente. Por lo tanto, para ese paciente su volumen debe ser libre. Y por lo tanto, el hecho de agregarle un factor de riesgo de deshidratación, más bien, es muy rápido, es muy lábil. Entonces, nuestros pacientes pueden ser más bien pacientes que orinan de día y de noche y decir de repente que mi hijito ya tiene 4 o 5 años o de repente 7 años y sigue durmiéndose en la cama, de repente es polúrico. Entonces, hay que tratar de nuevamente replantear la noción de si estamos ante algo nefrológico, de que de repente por ahí pueda estar alguna malformación renal, pero no siempre pensar de que es oliguria, sino más bien que son pacientes que podrían tener poliuria. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente, lo bueno es que mientras el niño esté neurológicamente bien, va a pedir que le dé líquido, ¿no? Va a regular su ingesta de volumen, salvo que sea lactantito, que obviamente la mamá va a tener que darle un buen aporte. Entonces, hay que asegurar un buen estado de hidratación. Entonces, esos estados son los que hay que tratar de rescatar en la historia. Y más bien cuando haya de forma brusca la parte donde vamos a ver oliguria. Ya comentamos si hay compromiso urológico, las infecciones urinarias, el factor de riesgo para cálculos, que es mucho más frecuente también en zonas de alta temperatura, como la selva, y la parte de síndrome urémico ya lo vemos nosotros muchas veces ya en las emergencias, como urea y ferrinas altas. Pero no solamente hay que pensar en eso. El resto lo van a ver ustedes, como pediatras, ¿no? Por lo tanto, podemos tener, nuestros pacientes pueden resultar así. Le tomo una creatinina alta y el paciente está bien. Bien, porque es un paciente crónico. Puede ser de que de repente fue el hallazgo de una malformación renal, que es lo que pasa con nuestros pacientes
de aquí del centro, que tienen cardiopatía, le hacen ecografía y tienen una malformación, hay que hacer detección precoz. Que crezca un poquito, eso lo vamos a ver en la consulta. Que los adolescentes, factores de riesgo para lupus, glomerulopatías, eso va a ser mucho menos frecuente como lo vieron en la estadística. Y el antecedente, hay que tratar de ver los antecedentes de inicio en la primera consulta de nuestros pacientes. Ya para concluir, ¿qué debo hacer? Ya hay varios datos que ustedes ya deben saber cómo intervenir, pero vamos a colocar. La idea no es manejar a segundo o tercer nivel. La idea es el impacto que tiene la promoción de la salud en cuanto a hipertensión arterial. ¿Cuál? La ingesta de sodio. Está muy bien determinado que si yo tengo presión arterial ahora, por ejemplo, 90-60, y comienza mi ingesta, el incremento de sal, voy, entre comillas, a resetear mis niveles basales de presión arterial. Por lo tanto, ya no estaré acostumbrada y va a seguir siendo normal para mí 120/80 y aumentaré. Se nota directamente la relación entre ingesta de sal y la presión arterial. Sabemos que la presión arterial alta el prenatal es ecográfico. Si tienen ese dato, hay que rescatarlo. El postnatal es el seguimiento, la clínica. Entonces, son medidas básicas en las cuales podemos intervenir como pediatras. Y como mencionamos en varias diapositivas, el impacto que tenía en lo que es prematuridad, infuria renal aguda, también bajo peso al nacer, y el hallazgo de malformaciones nefrológicas, si esto es positivo en nuestros pacientes o es negativo, vamos a poder clasificar a nuestros pacientes en bajo riesgo y alto riesgo. Si eso no tiene ningún factor de riesgo en su paciente, que es lo que la mayoría vamos a ver en nuestra consulta pediátrica, por lo tanto, debo hacer simplemente lo que es por protocolo control de niños sanos, pero entre los 4 a 5 años debo hacer como tamiz lo que es un control, al menos, así como tomo una hemoglobina, tenemos al 6º mes como protocolo, tomar si quiere como referencia un control de creatinina. Es lo que recomiendan si es que es un paciente que no tiene factores de riesgo. Y además de esto, ver un examen de orina para ver proteínas, que sabíamos que era solo albúmina, y lo otro es control de la presión arterial, básico. Sin embargo, si clasificamos a nuestro paciente como alto riesgo, obviamente este seguimiento va a ser mucho más frecuente que ya es bajo protocolo. Entonces, y tenemos una propuesta que es de la Asociación de Nefrología Pediátrica Colombiana, en la cual nos da algunos ítems para nosotros como pediatras. Ecografía prenatal, ya vimos el rol que tenía importante para detectar algo grosero, de malformación. Cuando hay un examen de orina que puedo tener de forma indirecta y que lo puedo tener en todo, lo podemos leer nosotros a través de la tira, en pacientes que tengan factor de riesgo para mal crecimiento, talla baja, hay que considerar el daño en un control de niños sanos. O sea, hay que tener alguna noción de la presión arterial, ver susceptibilidad, como veíamos en pacientes que van a necesitar alguna medicación que es nefrotóxica, ver si tiene o no, o tratar de corregir si es que tiene el diagnóstico de neuropatía obstructiva, o si ya la corrigieron, si lo referimos al lugar adecuado, si es que es una neuropatía porque está asociada a progresión, o que ese factor esté muy bien controlado. Y obviamente también donde podemos como pediatras intervenir es peso, controlar el sobrepeso y la obesidad. Y ya para concluir, hace un par de años en un congreso nos dieron, y creo que ya muchos lo tenemos, una herramienta que es muy útil, que lo podemos tener en los celulares, que es el PES. Básico para lo que es medir antropometría, muy básico y tranquilamente, incluso creo que está relacionado acá a lo que es velocidad de crecimiento. Presión arterial. En muchas tablas nosotros tenemos, como estamos más preocupados de la hipertensión arterial, también en esta tabla lo bueno es que esta herramienta, lo bueno es que nos da también P5, que es para ver shock, que a veces no lo tenemos a la mano, pero con peso y talla ya lo tenemos.
Y algún dato que a veces, de repente, como pediatras no lo podemos ver y a veces pedimos una ecografía y no sabemos si está normal o no. Siempre como para decir que tiene un punto más para enfermedad renal crónica y un punto menos más para agudo es si encuentro una ecografía de abdomen donde el riñón está a tamaño normal, tengo creatinina alta, eso es agudo hasta no demostrar lo contrario. Más si tengo riñones pequeños, es solamente con ver tamaño renal, digo, esto tiene más probablemente para enfermedad renal crónica. Es algo que ustedes en la emergencia van a evaluar. Y lo bueno es que tiene tabla para lo que es percentil de tamaño renal para el peso y la talla. Que lo hemos visto aquí porque puede ser normal o pequeñito para en cierta forma como medida estática, pero tuvimos, por ejemplo, los pacientitos que nos vinieron para hacer también de enfermedad renal de Pasco, y todos obviamente son talla baja. Nos decían hipoplasia, no, hay que correlacionar con el peso y la talla y tranquilamente están hablando en la. Solo recordar que menos de 2 desviaciones estándar es hipoplasia y más de 2 desviaciones estándar es nefromegalia. Entonces, simplemente con ese dato tengo ya la actividad y eso es básico como nosotros como pediatras, es una herramienta que nos va a servir para todo. Y también, si es que no nos acordamos de la fórmula, también nos calcula tasa de filtración. Entonces, rápidamente podríamos, no necesariamente estar con un nefrólogo pediatra y decir, no tenemos que referir, tranquilamente actuar o hasta tomar las primeras medidas en emergencia con el control de niños sanos en nuestra consulta. Si hay preguntas. Si hay alguna duda, obviamente estamos. Lo bueno es que todos casi, imagino que están estandarizados en conocimientos, en el proceso de aprendizaje. Pueden preguntar alguna duda que tengan. Bueno, si no hay preguntas. Bueno, le agradecemos mucho a la doctora Lourdes por la le vamos a entregar un agradecimiento. Entonces, les agradezco mucho su presencia. El próximo jueves el tema es problemas más comunes de dermatología pediátrica.